Hermanos, bienvenidos al segmento La Escritura y la Verdad con el pastor Juan Ocampo, donde descubriremos la verdad de Dios en las Escrituras para nuestro crecimiento bíblico. Ahora con ustedes, de Comunidad Cristiana Cristo Fusión, el pastor Juan Ocampo. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 34, pero nos vamos a enfocar en los versículos 25 al 34. La palabra del Señor dice así: el Señor Jesucristo nos dice: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones se meten y roban. Más bien acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. De modo que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande es esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Por tanto les digo, no se afanen por su vida, que han de comer o que han de beber, ni por su cuerpo que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura 1 milímetro? ¿Por qué se afanan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba del campo, como hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Mis hermanos, una de las cosas que esperamos en la vida es la seguridad. Queremos estar seguros que podamos alcanzar una buena vida. Queremos seguridad de trabajo. Queremos tener seguridad económica y queremos disfrutar de esa seguridad económica. Por eso trabajamos. Por eso ustedes trabajan. Para ser buenos proveedores a sus familias, para contribuir a la estabilidad de su hogar. Eso lo esperamos en la vida. Esperamos seguridad de trabajo, seguridad económica. Pero también esperamos seguridad de salud. Ninguno de nosotros esperamos enfermarnos, pero deseamos lo mejor para nosotros, para nuestro cuerpo. Deseamos que tengamos buena salud. Esperamos estabilidad y seguridad. Pero también esperamos, mis hermanos, seguridad de nuestro futuro o en nuestro futuro. Trabajamos para invertir en el futuro. Si tenemos hijos, queremos que ellos se eduquen bien para que tengan un buen futuro. Tratamos de ahorrar para el futuro. Queremos seguridad en el futuro. Queremos, mis hermanos, que nuestro futuro sea brillante, que nuestro futuro sea bueno. No sabemos cómo va a ser nuestro futuro, pero tratamos de invertir para el futuro. Hacemos planes.
Pero los planes no siempre se van a cumplir como nosotros planificamos. Porque tarde o temprano nuestra seguridad, nuestra estabilidad, nuestro bienestar va a ser amenazado. Quizás perdamos nuestro trabajo y ya no tenemos esa seguridad económica. Quizás nos enfermemos y nos enfermemos gravemente, ya no tenemos seguridad de salud. O quizás, mis hermanos, algo suceda en nuestra vida que altere nuestro futuro. El punto es, mis hermanos, que nuestra seguridad puede ser amenazada, puede ser afectada por cosas negativas, sean las que sean. Y cuando nuestra seguridad es afectada o es amenazada o es alterada, empezamos a preocuparnos. Empezamos a vivir en preocupación. Empezamos a vivir en afán. Empezamos a vivir en temor. Empezamos a vivir en duda. Empezamos a vivir en inseguridad. Y mis hermanos, el texto de hoy, de los versículos 25 al versículo 34, se tratan del afán, se tratan de la preocupación, porque la preocupación es una realidad de la vida. Nadie aquí puede decir que ha vivido sin preocuparse en un tiempo de su vida. Hemos experimentado afán, hemos experimentado preocupación y hemos experimentado temores hasta ahora, y vamos a seguir experimentando el temor, el afán, la preocupación en el futuro. Tarde o temprano vamos a experimentar la preocupación, pero creo que la experimentamos más cuando nuestra seguridad es afectada. Y aquí, dentro de este pasaje, vemos que Jesucristo hace 5 referencias directas respecto al afán. En el versículo 25, Jesucristo nos dice, no se afanen por su vida. En el versículo 27, Jesucristo dice, ¿quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura 1 milímetro? En el versículo 28, Jesucristo dice, ¿por qué se afanan por el vestido? En el versículo 31 nos dice, no se afanen. Y en el versículo 34 nos dice, no se afanen por el día de mañana. 3 veces, mis hermanos, el Señor nos da el mandato, no se afanen, no se afanen, no se afanen. En otras palabras, no se preocupen, no sean llenos de ansiedad, no tengan temor. En el versículo 25 el Señor nos dice, no se afanen por su vida. Nos habla de la vida física. En otras palabras, no se preocupen por su vida física. Y si notan, el tiempo del verbo está en su tiempo presente, que nos dice, si están viviendo en preocupación, en afán, dejen de hacerlo. No se afanen, dejen de vivir en preocupación. Así nos dice en el versículo 25. Si vives preocupado ahora, deja de hacerlo. No sigas en ese afán. Y en el versículo 31, cuando dice no se afanen, el énfasis está en no empiecen a preocuparse. En otras palabras, si no viven en afán, si no viven en preocupación en este momento, no empieces a hacerlo. No formes ese mal hábito de vivir en afán, porque creo, mis hermanos, que este afán que el Señor Jesucristo enfatiza en este texto es un autoafán. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros mismos somos los que lo fabricamos, lo creamos. Permitimos que los asuntos de la vida o permitimos que las circunstancias de la vida nos afecten tanto que empezamos a fabricar más afán de lo que debemos de hacer. Y Jesucristo dice, si lo hacen, si están viviendo en afán o están viviendo en preocupación, dejen de hacerlo. Y si no estás viviendo en preocupación, no empieces a vivir en afán, no empieces a preocuparte. Ahora, Jesucristo no nos dice que las cosas físicas no son importantes, mis hermanos. Claro que lo son, y son muy importantes. Y aquí Jesucristo nos resume las necesidades de la vida. Nos dice que las necesidades de la vida son los alimentos, el comer, el agua, beber y la ropa, vestir.
Y Jesucristo nos dice que estas son las cosas o las necesidades básicas de la vida y son importantes y muy necesarias, pero Cristo nos dice, no se afanen por estas cosas. Ahora, yo creo que es un poco difícil entender y aceptar esta enseñanza porque le pertenecemos a una sociedad donde vivimos en abundancia. En los Estados Unidos, mis hermanos, no tenemos escasez de estas cosas. Por lo tanto, no vemos la urgencia de no preocuparnos por la comida y bebida y por la vestidura. Tenemos la facilidad de los supermercados que están llenos de alimentos y tenemos la conveniencia del mall, del centro comercial, con toda la ropa y modas para escoger. Esa es la cultura en que vivimos, la sociedad en que vivimos. Pero los judíos del tiempo de Jesucristo, mis hermanos, no eran tan afortunados como lo somos nosotros. Ellos no tenían supermercados y centros comerciales, no tenían malls como los tenemos nosotros. De hecho, la comida la tenían que criar y cultivar, o la buscaban en los mercados, pero no tenían la seguridad que encontrarían la comida, no tenían la seguridad que iban a comer ese día. Nosotros no nos despertamos preocupados que ese día vamos a comer, porque tenemos la certeza que vamos a comer, porque de nuevo vivimos en una sociedad de abundancia. Tenemos la capacidad para comprar, tenemos la capacidad para comer a cualquier momento. Y creo, mis hermanos, que lo tomamos por alto, mis hermanos. Para los judíos de ese tiempo el agua era escasa porque vivían en terreno seco. La ropa quizás se la podían comprar a alguien, pero en la mayoría de los casos la tenían que hacer. Yo ni sé coser un roto en mi camisa, pero ellos tenían que hacer su propia ropa. El punto es, mis hermanos, que ellos vivían para sobrevivir. Nosotros no vivimos para sobrevivir. Nosotros vivimos para comodidad. Nosotros trabajamos para poder darnos más comodidad. Nosotros vivimos de una forma donde mejor podamos beneficiarnos del sistema en que vivimos o la sociedad en que vivimos, mis hermanos. Y la mayoría de ellos eran muy pobres. Y en las últimas 2 semanas, mis hermanos, hemos establecido que nosotros somos ricos en comparación al resto del mundo. Tú vives en riqueza, yo vivo en riqueza, pero ellos eran muy pobres, era muy difícil para ellos obtener y mantener las necesidades básicas para la vida diaria. Entonces, cuando Jesucristo nos dice, no se preocupen, no se afanen por lo que van a comer o lo que van a beber o por el vestido, se nos hace un poco difícil entender eso porque ninguno de nosotros estamos pasando escasez. Todos aquí entendemos que los alimentos y bebida, el agua y la ropa son importantes. Por lo menos entendemos eso. Tenemos que comer, tenemos que beber y por supuesto tenemos que vestirnos. Todos aquí entendemos la importancia de estas cosas que son necesarias. Pero el Señor, mis hermanos, nos dice que no nos preocupemos por esas cosas. Puede ser que no nos preocupemos en el sentido que existe escasez de estas cosas, pero creo, mis hermanos, que sí nos afanamos por obtener más de estas cosas. Tú y yo no pasamos escasez de comida, de bebida, ni de ropa, pero sí sabemos y sí nos afanamos por obtener más de estas cosas. Queremos más comida, queremos más bebida, queremos más ropa. Tenemos la costumbre de querer más, mis hermanos. Nos gusta que nuestras despensas y que nuestros refrigeradores estén llenos. Y nos gusta acumular la ropa. Y no ropa sencilla, ropa de marca, ropa de calidad. Queremos estar al día con la moda. ¿Sí o no? Es la realidad. Los judíos de ese tiempo hacían su ropa porque era necesario, no tenían otra opción, eran pobres. Pero nosotros queremos más ropa y la queremos de marca y de calidad para estar al día con las más recientes modas. Y mis hermanos, creo que de esa manera nos afanamos, de esa manera nos preocupamos.
Ay, hermano, pero a mí sí me hace faltan cosas. Pero ¿saben por qué nos hacen falta cosas, mis hermanos? O algunas cosas que creemos que son necesarias. Es porque no sabemos cómo administrar nuestras finanzas y no sabemos cómo administrar nuestras riquezas. Por eso nos hacen falta cosas. Esa es la realidad. Mis hermanos, nosotros pensamos que a veces nuestra escasez es una necesidad, cuando no es una necesidad, es un resultado de la mala administración de nuestras riquezas. Entonces tenemos que ser más prudentes y administrar nuestras riquezas de acuerdo a los principios de Dios. Pero aquí, mis hermanos, creo que podemos aplicar este texto a nosotros, no en el sentido que tenemos escasez o que pasamos escasez, sino que nos afanamos por tener más y más. Y de esa manera nos afanamos. Pero el Señor nos dice en el versículo 25, no se afanen por su vida, que han de comer o que han de beber, ni por su cuerpo, que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor nos dice, ustedes son hijos de Dios. Ustedes son mis hijos, dice Dios. Y los hijos de Dios no viven así. Hermanos, los hijos de Dios no viven en afán. Los hijos de Dios no viven en preocupación o en temor. Los hijos de Dios no viven en avaricia. Y el Señor Jesucristo le dice, no se afanen, no se preocupen, porque ustedes son hijos de Dios y los hijos de Dios no viven así. Ustedes son ciudadanos del reino y los ciudadanos del reino no viven así. Los que le pertenecen al reino de Dios, mis hermanos, no viven en afán, no viven en preocupación, no viven en avaricia, no viven en temor. No tenemos por qué afanarnos o preocuparnos por estas cosas, mis hermanos. Y creo que no nos tenemos que limitar a las cosas básicas, necesarias de la vida. Mis hermanos, la preocupación se manifiesta de muchas maneras y está presente en diferentes circunstancias. Hay circunstancias en la vida que no podemos evitar. Cuando alguien pierde su trabajo por ninguna razón, nadie lo espera, pero sucede. Y es normal muchas veces sentir inseguridad, sentir afán, sentir temor. Yo lo he pasado y yo sé que ustedes también lo han pasado. Pero en fin, mis hermanos, al final de cuentas, cuando lo vemos de acuerdo a la perspectiva del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos dice, no tienes por qué preocuparte. El Señor Jesucristo aquí nos detalla, mis hermanos, principios, verdades que nos ayudan a desarrollar una actitud correcta en este mundo materialista en que vivimos. Ahora el Señor dice, te los voy a dar, pero está en ti que tú los apliques y que tú los vivas. Porque tenemos la opción de vivir en afán, tenemos la opción de vivir en preocupación, tenemos la opción de vivir en avaricia, pero también tenemos la opción de vivir en paz. Tenemos la opción de vivir en tranquilidad y en certidumbre y en valentía y en confianza con Dios. Pero tenemos que escoger, tú y yo somos responsables, mis hermanos, de eso. Y aquí Jesucristo nos dice, te voy a dar 3 razones por qué no deberías preocuparte. Primero, no debemos preocuparnos porque somos la prioridad de nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, es la prioridad de nuestro Padre Celestial. Tú eres la prioridad de Dios. Yo soy la prioridad de Dios. Todo hijo de Dios es la prioridad de Dios. Y aquí en el versículo 26 al versículo 30 vemos cómo Dios nos da prioridad a nosotros, cómo Dios cuida de sus hijos, cómo Dios provee a sus hijos. Y yo creo que eso se nos olvida, mis hermanos. Yo creo que se nos olvida, mis hermanos, porque muchas veces tratamos a Dios como una religión y no como el Padre que Él es. Nos enfocamos más en las reglas religiosas o en las costumbres religiosas y no nos enfocamos en nuestra relación con el Padre Celestial.
Mis hermanos, dentro de este texto vemos que Jesucristo llama a Dios Padre 2 veces. Y lo llama Padre 2 veces porque enfatiza la relación que tenemos con Él. Tenemos una relación de padre e hijo con Dios. 2 veces vemos que Jesucristo lo llama Padre. Padre celestial, Padre que está en los cielos. Ustedes que tienen hijos, ustedes conocen muy bien el concepto de darle prioridad a sus hijos. Le doy prioridad a mi hija. Ustedes le dan prioridad a sus hijos, cuidan de sus hijos, viven para sus hijos. Y aquí vemos que Jesucristo nos recuerda: tú eres la prioridad de tu Padre Celestial. Por lo tanto, no tienes por qué preocuparte por las cosas físicas, por las necesidades de la vida, porque Dios te va a cuidar. Ahora, ¿cómo es que Dios demuestra su prioridad con nosotros? Quiero que vean el versículo 26. En el versículo 26 vemos que nuestro Padre Celestial es nuestro proveedor. Por eso en la primera parte del versículo 26 dicen: miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. ¿Y qué dice? Y su Padre Celestial las alimentan. Mis hermanos, es muy probable que cuando Jesucristo estaba enseñando esto, que Él estaba parado ante los discípulos, ante la gente, y una grey de pájaros probablemente estaban pasando. Y es muy probable que Él vio esta grey de pájaros y Él apuntó al cielo y dice: miren las aves del cielo. Ustedes se preocupan por el alimento, pero miren estas aves que van pasando por ahí. Miren estas aves que van volando por ahí. Mira, el Padre Celestial las alimenta. Y así como alimenta a las aves, así como provee comida y alimento para las aves, Él también es proveedor de sus hijos. Él es proveedor nuestro. Y aquí vemos la prioridad de Dios con nosotros en el sentido de que Él es nuestro proveedor. Dios es proveedor de su creación, es proveedor de nosotros, mis hermanos. Y Jesucristo aquí nos dice: miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimentan. Y luego Él nos dice: ¿no son ustedes de mucho más valor que ellas? Dios es creador de los pájaros, de las aves, pero recuerden, mis hermanos, que tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios. Los animales no. ¿No son ustedes que son creados a la imagen de Dios? Ustedes que son la niña de sus ojos. Ustedes que son la creación más valiosa de Dios. ¿No creen que Dios te va a dar lo que tú necesitas, proveer lo que tú necesitas, sea lo que sea? Sean las cosas básicas necesarias de la vida, o sea algo con tu salud, sea lo que sea. Mis hermanos, y aquí cuando Jesucristo hace esta pregunta retórica: ¿no son ustedes de mucho más valor que ellas?, nos enseña que somos la creación más valiosa de nuestro Padre Celestial. Y esa es una indicación que somos prioridad de Dios. Somos prioridad de Dios porque somos su creación más valiosa. Somos prioridad de Dios porque somos creados a su imagen. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, Él siempre te va a dar la prioridad. Siempre me va a dar la prioridad. Pase lo que estés pasando en tu vida, recuerda que Dios tu Padre está presente y te está dando la prioridad, pero tú y yo tenemos que acercarnos a Él. Tú y yo, mis hermanos, tenemos que someternos a Él. Tú y yo lo tenemos que buscar a Él. Pero recuerden, mis hermanos, que no debemos esperar de Dios lo que nos gusta, lo que nos conviene. Jesucristo está hablando de necesidades. ¿Cuáles son tus necesidades? Aquí habla de necesidades físicas. ¿Cuáles son las necesidades de tu cuerpo? Sea alimento, sea bebida, sea su salud. ¿Cuáles son tus necesidades? Preséntaselas a Dios. Dile a Dios que tienes necesidad. Él quiere que tú se las presentes a Él, sean las que sean. Nuestro Padre Celestial es nuestro proveedor. Somos la creación más valiosa de nuestro Padre Celestial. Pero, mis hermanos, existe un peligro. Y el peligro que existe, mis hermanos, es que cuando nos dejamos llevar por el afán
o por la preocupación, si no tenemos cuidado, si el afán o la preocupación nos dominan, nos da estrés, altera nuestra psicología, altera nuestras emociones, altera nuestro sistema respiratorio, de acuerdo a un artículo que leí. Pero si usted investiga, se dará cuenta que el mundo científico, médico, ha comprobado que la preocupación, mis hermanos, perjudica la salud. Ese es el punto. Y creo que eso lo vemos, mis hermanos, en el versículo 27, cuando Jesucristo nos dice lo siguiente. Dice, ¿quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura 1 milímetro, un codo? Nos pinta la imagen de estatura, pero en esencia lo que Jesucristo nos está diciendo, ¿cuántos de ustedes, por lo más que se afanen o por lo más que se preocupen, podrán añadirle más días a su vida? ¿O podrán contribuir a una mejor salud? Ninguno de nosotros, porque sabemos que el afán es un sentimiento negativo. Y en lugar de añadir días a nuestra vida, es muy probable que nos quite días de nuestra vida. Muchos se enferman por causa de la preocupación. Muchos se enferman por causa, mis hermanos, del afán. Y Jesucristo dice, ten cuidado, por favor. Mis hermanos, les tengo que ser sinceros que yo nunca he estado tan preocupado a ese punto que me ha hecho daño a mi salud. Pero sí he conocido personas que han sido tan afectados por sus preocupaciones o por sus temores, que aún gente se quita la vida por eso, por el estrés, por la preocupación, por la depresión, por la inseguridad, por la inestabilidad, por cualquier cosa. Pero el punto aquí es que ninguno de nosotros, por más que nos afanemos, por más que nos preocupemos, vamos a poder añadirle días a nuestra vida. Por más que nos preocupemos, nunca podremos mejorar nuestra salud con la preocupación. Por lo tanto, mis hermanos, por eso tenemos que entender que nuestro Padre Celestial es nuestro proveedor y que somos la creación más valiosa de nuestro Dios. Y cuando entendemos eso, obviamente no vamos a permitir que la preocupación perjudique nuestra salud y vamos a entender que nuestro Padre Celestial nunca dejará de proveer. Por eso en los versículos 28 a la primera parte del versículo 30, Jesucristo dice lo siguiente. ¿Por qué se afanan por el vestido? Miren los lirios del campo cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido por uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba del campo que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más para ustedes, hombres de poca fe? Dice, miren los lirios, miren las flores salvajes, miren la hierba que se encuentra en el patio. Miren esas flores tan bonitas que están. Y Jesucristo hace una comparación y compara las flores salvajes, las flores que decoran la tierra con Salomón. Todos conocemos que Salomón fue el hombre más rico de ese tiempo. Y todos conocemos que como rey Salomón tenía la vestidura más fina que existía. Pero aquí el Señor Jesucristo dice, mira, esa vestidura de Salomón no se compara con la provisión de Dios, con la hermosura que Dios le ha dado a las flores, a los lirios del campo. Y si Dios lo ha hecho con la hierba, con los lirios, con las flores salvajes del campo, ¿no crees que Dios lo hará mucho más contigo? Y lo que implica Jesucristo aquí, mis hermanos, es que Dios, nuestro Padre Celestial, nunca dejará de proveer. Nunca dejará de proveer. Es cierto, la hierba ahora está y mañana será echada al horno, pero el Hijo de Dios permanece para siempre. Y la provisión de Dios permanece para siempre. Y el Hijo de Dios puede estar confiado que Dios siempre proveerá. Por lo tanto, no hay necesidad de preocupación. Y yo sé que es un desafío, porque es un desafío para mí. Yo sé, mis hermanos, que el mundo nos afecta. Yo sé que las circunstancias nos afectan. Pero la realidad es que nuestro Padre Celestial nunca dejará de proveer.
Él va a proveer todas tus necesidades físicas, emocionales, psicológicas, económicas. Él va a proveer absolutamente todo, mis hermanos. Todo. Nunca dejará de proveer. Les voy a decir dónde está el desafío mayor. El desafío mayor lo vemos, mis hermanos, en el mismo versículo 30. La última parte del versículo 30, Jesucristo termina con hombres de poca fe. Por lo tanto, me lleva al segundo punto. Y el segundo punto es que no debemos preocuparnos porque nuestra fe está puesta en nuestro Dios. Nuestra fe debe de estar puesta en nuestro Dios. Es lo que Jesucristo implica con esa pregunta. Si tú entiendes que tu Padre Celestial es tu proveedor principal, es el proveedor divino, es el que siempre te va a dar lo necesario, si tú entiendes eso y tú lo realizas en tu vida y tú entiendes que Él siempre va a proveer, tú vas a vivir por fe, tú vas a vivir dependiendo de Él, tú vas a vivir confiando en Él. Por lo tanto, Jesucristo dice, cuando vivimos en afán y no pensamos que nuestro Dios va a proveer o no creemos que nuestro Dios va a proveer, dice, eres un hombre, eres una persona de poca fe. Mis hermanos, la frase que Jesucristo utiliza aquí, hombres de poca fe, literalmente significa hombres de poca confianza. Y obviamente confianza en el Padre Celestial. En otras palabras, Jesucristo dice, si tú vives en afán y preocupación, si tú piensas y crees que tu Padre Celestial no proveerá para ti, dice, tú eres una persona de poca confianza en tu Dios que tú profesas, en el Dios que tú dices que tú crees, porque es un asunto de fe. El antídoto, mis hermanos, a la preocupación es tu fe. Tu fe es tu victoria, de acuerdo a 1 de Juan capítulo 5. Tu fe, mis hermanos, que te llevó a la salvación, tu fe que depositaste en Cristo Jesús para salvación, es la misma fe que te da la confianza que tu Dios seguirá proveyendo. Es un asunto de confianza, es un asunto de dependencia, es un asunto de fe. Y Jesucristo nos dice, no tienes por qué preocuparte si pones o depositas tu fe o sigues depositando tu fe en tu Dios, en tu Padre Celestial. Porque de nuevo aquí la palabra fe está en su tiempo presente, que nos enseña que es la fe que siempre tenemos que estar depositando. Es un depósito de fe continuo, es una dependencia continua en Dios, es una confianza continua. Mis hermanos, no solamente oramos por la comida cuando la tenemos al frente de nosotros, oramos por la comida, oramos por la provisión de Dios mucho antes que eso. No solamente bendecimos a Dios cuando tenemos las cosas, por fe bendecimos a Dios que Él siempre proveerá lo que necesitamos. Por fe lo entendemos, por fe vivimos. La pregunta es, ¿cómo vivimos confiando en nuestro Dios? ¿Cómo demostramos nuestra confianza o nuestra fe en nuestro Dios? Les voy a dar dos cosas principales que vemos en este texto. ¿Cómo es que vivimos confiando en nuestro Dios? Jesucristo nos dice que vivamos como creyentes y no como incrédulos. Es tan simple así. Miren la primera parte del versículo 30, cuando nos dice hombres de poca fe, y luego en el versículo 31 dice, por tanto, no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos. Y luego el versículo 32 nos dice, porque los gentiles o los paganos, los incrédulos, los que no creen en Dios, buscan todas estas cosas. Hermanos, cuando nos afanamos, cuando vivimos en preocupación, estamos viviendo como incrédulos. Estamos viviendo como los gentiles, estamos viviendo como los paganos. Aquí la palabra gentil es la palabra pagano o gentiles paganos. Aquí la palabra implica incredulidad. Aquellos que no creen en el Señor, aquellos que no son hijos de Dios, aquellos que no confían en Dios. Y Jesucristo nos dice,
No tienes tú por qué vivir de esa manera. Tú eres hijo de Dios. Y si Dios te ha salvado cuando tú depositaste tu fe en Él, Él va a seguir dándote lo que tú necesitas. Si tú recibiste vida espiritual cuando depositaste tu fe en el Señor Jesucristo, en Dios, dice, Él te dará lo que tú necesitas para tu vida física. Y siempre lo hará. Por lo tanto, vivamos como creyentes y no vivamos como incrédulos, no vivamos como los gentiles, como los paganos. Esa es la idea. Y no solamente con respecto al afán, pero en todo lo demás. No solamente con nuestras riquezas vivimos de esa manera, sino con todo lo demás. En nuestra fidelidad a Dios, en nuestra obediencia a Dios, vivamos como creyentes y no vivamos como incrédulos. Les tengo que decir también, mis hermanos, que debemos tener cuidado, mis hermanos, y no vivir una vida hipócrita. Ahora, por favor, no me malinterpreten y piensen que aquí les estoy llamando a ustedes o a alguien hipócritas. No. Es mi responsabilidad tratar de cubrir toda área de este punto. Es más que nada porque quiero que usted se beneficie de su fe en Dios. Quiero que usted experimente la provisión de Dios en su vida. Es mi deseo que usted entienda lo tanto que su Dios lo ama y lo tanto que su Dios le cuida. Eso es lo que quiero, mis hermanos. Y Jesucristo nos dice, vivamos como creyentes y no como los paganos, no como los gentiles, no como los incrédulos. Y cuando vivimos como creyentes, viviendo por fe, mis hermanos, estamos demostrando que confiamos en Dios y que esperamos en su provisión, porque Él es nuestro Padre Celestial. Pero otra manera en que demostramos nuestra confianza en nuestro Dios es que confiemos en el conocimiento divino de nuestro Dios. Miren conmigo de nuevo el versículo 32, porque dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes que está en los cielos, ¿qué dice? Sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Allí vemos el conocimiento divino de Dios de cada uno de nosotros. Confiamos en su conocimiento divino, que entendemos que Él sabe exactamente lo que necesitamos. En otras palabras, nunca debemos de dudar de Dios, porque aunque Él nos pide que expresemos nuestras necesidades, que expresemos nuestras peticiones a Él, Él sabe todo. Él sabe lo que tú necesitas. El punto es que Dios conoce tus necesidades mejor que tú las conoces. Dios conoce lo que tú necesitas y a veces nos enfocamos en lo que no necesitamos pensando que sí lo necesitamos, pero Dios conoce tus necesidades. Pero Él conoce tus necesidades en todo tiempo. Él conoce tus necesidades las que sean. Y Él siempre, mis hermanos, nos dará exactamente lo que necesitamos, pero nos toca a nosotros confiar en su conocimiento divino. No seamos como los paganos, no seamos como los incrédulos que buscan esas cosas con ansiedad. Porque de hecho, mis hermanos, cuando dice que los gentiles buscan todas estas cosas, el sentimiento implicado dentro de esta frase es que lo buscan con todas sus ganas, lo buscan con todas sus fuerzas, se afanan por obtener las cosas. Pero cuando vivimos por fe, cuando vivimos como creyentes, vamos a vivir confiados que Dios proveerá todo. ¿Por qué? Porque Él conoce absolutamente todas nuestras necesidades y Él te va a dar exactamente lo que tú necesitas, no lo que tú quieras, lo que tú necesitas, porque lo que necesitamos siempre es lo mejor. Por lo tanto, no debemos preocuparnos porque nuestra fe está puesta o debe de estar puesta en nuestro Dios. Tercero, ¿por qué no nos debemos de preocupar? No debemos preocuparnos porque nuestro futuro está asegurado por nuestro Dios. Mis hermanos, nuestro futuro no depende de nosotros. Nuestro futuro no depende de nuestra sociedad, no depende de nuestra cultura, no depende de nuestro gobierno.
El futuro es establecido y es asegurado por Dios. Él es el que ha determinado el futuro. Por eso tenemos el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos describe el fin, nos habla del fin y nos dice cuál es nuestro futuro. Y la última vez que leí la Biblia dice que nuestro futuro es glorioso. Él determina tu futuro. Y eso lo vemos en el versículo 34. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, así que no se afanen por el día de mañana. No te afanes por el futuro. ¿Por qué? Porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Mira, mañana tiene su propio afán, mañana tiene su propio problema, mañana tiene su propio mal. Por lo tanto, no te preocupes por el día de mañana. ¿Acaso los problemas de hoy no son suficientes para ti? ¿Acaso el afán de hoy no es suficiente para ti? ¿Por qué te quieres acumular más afán, más preocupación, más problemas, más mal? No estoy diciendo que no puede invertir en su futuro. Claro, hágalo. Pero no se afane haciéndolo. No piense que su futuro, mi hermano, depende de usted. No piense que nosotros determinamos nuestro futuro. Haga planes, pero entrégueselos al Señor. Haga planes, pero confíe en el Señor. Pida dirección al Señor. No se afane por su futuro. Y muchos, mis hermanos, viven en temor por su futuro. ¿Acaso me enfermaré? ¿Acaso tendré lo que tengo hoy en día? ¿Acaso seré deportado a mi país? Yo no sé. Y yo creo que dentro de este versículo podemos hablar de aquellos que le temen a la muerte también. Hay mucha gente que se preocupa de su muerte. ¿Cómo voy a morir? Mis hermanos, el día de mañana no es prometido a nadie. El punto es, mis hermanos, que dependamos en nuestro Dios, quien nos ha asegurado nuestro futuro, porque nuestro futuro no depende de nosotros, mis hermanos. No se afanen por el día de mañana. También podemos decir que esto se relaciona, mis hermanos, a los versículos 19 al versículo 24. Que muchas veces pensamos que si acumulamos más tesoro, si nosotros ahorramos más dinero, eso nos garantiza un mejor futuro. Y puede hacer que sí ayude, pero el punto es que esas riquezas que acumulas, que ese dinero que tú acumulas, que no sea tu Dios. No pueden servir al Señor, no puede servir a Dios y a las riquezas, no puede servir al dinero, porque amarás a uno, aborrecerás al otro. El punto es que nuestro Dios nos ha asegurado nuestro futuro, mis hermanos. Tu futuro, mi futuro, está asegurado por nuestro Dios. Por lo tanto, no te afanes del día de mañana. No te afanes del día de mañana. No te hagas daño. Depende en el futuro que Dios te ha dado a ti. ¿Y sabes cómo dependemos de ese futuro? Dependiendo en Dios, día a día, un día a la vez. Depende del Señor hoy, en este momento, el día de hoy. El día de hoy todavía no se acaba. Deja que Él se encargue del día de hoy. Y si nos da vida el día de mañana, confía en el día de mañana que Él te dé. Pero no estés pensando que tu futuro depende de ti, porque depende de Dios. Y para terminar, mis hermanos, hasta ahora hemos visto el mandato negativo de Jesucristo: no se afanen. 3 veces: no se afanen, no se afanen, no se afanen, no se preocupen. Pero dentro de este texto vemos un mandato positivo. Y eso lo vemos en el versículo 34. En lugar de afanarse, en lugar de buscar los tesoros de la tierra, en lugar de acumular riquezas en la tierra, en lugar de preocuparte de lo que tendrás hoy o mañana, en lugar de preocuparte y vivir en temor, depende de Dios. Deja que Él se encargue de ti, pero tú enfócate en otra cosa. Y Jesucristo básicamente nos dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es exactamente lo que nos dice en el versículo 33. Dice: más bien,
En lugar de enfocarte en el afán, en lugar de vivir en preocupación, dice, más bien busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. ¿Cuáles cosas serán añadidas? Todo lo que tú necesitas. Dios se encarga de nuestras necesidades, Dios provee, Dios nos bendice con abundancia, nos bendice con riquezas, para que tú y yo nos enfoquemos y busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Cambia tu enfoque, que tu enfoque no sea en esta tierra, que tu enfoque sea en el reino de Dios. Dios se va a encargar de tus necesidades, sean las que sean, te va a bendecir, pero lo hace con la intención que tú busques primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando dice que lo busques primeramente, significa que el reino de Dios debe ser nuestra prioridad. Dios provee y nos bendice con abundancia para que el reino de Dios sea tu prioridad. ¿Podemos decir que el reino de Dios es nuestra prioridad? ¿Podemos decir que estamos invirtiendo nuestras riquezas, las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros en el reino de Dios? ¿Podemos decir que estamos enfocados primeramente en el reino de Dios y en su justicia? Porque un día le daremos cuentas a Dios. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Cómo administraste el dinero que yo te di? ¿Cómo administraste las riquezas y las bendiciones que yo te di? Porque te las di para que busques primeramente el reino de Dios y su justicia. No te las di para nada más, dice el Señor. Y aquí dice, busca. Es un verbo en su tiempo presente. Es un imperativo, es algo que debemos de hacer y es algo que hacemos continuamente. Hazlo y hazlo siempre. Búscalo. ¿Y qué debemos de buscar? El reino de Dios. En otras palabras, busca cómo vas a contribuir al avance del reino de Dios en esta tierra. ¿Cómo es que tú vas a avanzar el evangelio en esta tierra? ¿Cómo es que tú vas a alcanzar a otras personas en esta tierra? Y lo hacemos con lo que Dios nos da. Lo hacemos con las riquezas que nos dan, lo hacemos con las bendiciones y por eso provee para que tú contribuyes al avance del reino de Dios. Pero eso es algo intencional, es algo que lo debes hacer o que hacemos intencionalmente, no es una opción. Es un mandato y ese mandato se cumple con intención. Y dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Que busquemos la rectitud moral de Dios. En otras palabras, que vivamos en obediencia y en pureza, que vivamos en rectitud moral. La palabra en inglés es righteousness. The righteousness of God. La rectitud moral de Dios, la justicia de Dios. Dedícate a vivir en santidad. Porque las riquezas te pueden llevar a un camino de pecado. El afán, la preocupación es un pecado grande ante el Señor. Porque en fin de cuentas lo que estamos diciendo, Dios, tú no eres fiel a nosotros como dices que eres fiel. Y por eso me preocupo. Romanos 14:23 nos dice que todo lo que no sea por fe es pecado. Y cuando vivimos en preocupación, vivimos en avaricia, vivimos en afán, estamos diciendo, Señor, tú no eres suficiente. Yo no creo en lo que tú dices. Yo no creo en lo que tú dices de ti y de mí. Pero Dios nos bendice, Dios provee, Dios te bendice con lo que tienes para que tú te enfoques en el reino de Dios y su justicia. Y Él nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Que vamos a poder seguir confiando en Dios, mis hermanos. Si tú te dedicas a la obra de Dios, Él te va a bendecir, te va a dar todo lo que necesitas. Dios es fiel, no solamente a su persona, pero también es fiel a su palabra. Y no solamente a su persona y a su palabra, pero Él es fiel a su pueblo.
Y Dios siempre será el proveedor nuestro. Por lo tanto, no hay necesidad de afanarnos. No hay necesidad de preocuparnos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él y solamente Él se encargará de absolutamente todo.